Bienvenidos a Minuto Político, el canal donde analizamos la actualidad política con detalle, contexto y espíritu crítico. Aquí repasamos las declaraciones de los principales protagonistas, confrontamos los argumentos con los hechos conocidos y tratamos de explicar las consecuencias políticas de cada acontecimiento. Si te interesa entender qué ocurre en la política española más allá de los titulares, te invitamos a suscribirte, activar la campana y participar con tu opinión en los comentarios, siempre desde el respeto y el debate. Comenzamos. La política española vuelve a dejar una de esas imágenes que rápidamente generan debate y ocupan titulares durante días. En esta ocasión, el foco se situó sobre Esther Muñoz durante una intervención televisiva en la que tuvo que defender la posición del Partido Popular sobre cuestiones relacionadas con la educación, el denominado PIN parental, los contenidos dirigidos a menores y las críticas acerca de determinados libros presentes en centros educativos. Lo que inicialmente parecía una oportunidad para reforzar el discurso de su partido terminó convirtiéndose, según numerosos comentaristas y espectadores, en un intercambio especialmente complicado para la dirigente popular, debido a la intensidad del debate y a la insistencia de los periodistas y colaboradores presentes en el programa. Desde el primer momento quedó claro que el formato no iba a permitir discursos largos sin réplica. Cada afirmación encontraba una pregunta. Cada argumento recibía una objeción y cada dato era sometido a contraste. En este contexto, el debate fue adquiriendo un ritmo muy intenso, con intervenciones constantes y escaso margen para desarrollar respuestas extensas. Uno de los principales ejes de la conversación giró alrededor del PIN parental, una propuesta que desde hace años genera posiciones muy enfrentadas dentro del panorama político español. Mientras unos la presentan como una herramienta destinada a reforzar el derecho de las familias a decidir sobre determinados contenidos educativos, otros sostienen que podría limitar la labor pedagógica de los centros y afectar al desarrollo de actividades previstas dentro del currículo escolar. Durante el intercambio se plantearon numerosas preguntas sobre la aplicación práctica de esta medida, sus posibles efectos y la coherencia de las posiciones mantenidas por las distintas administraciones gobernadas por el Partido Popular en diferentes comunidades autónomas. Esa insistencia llevó el debate hacia cuestiones concretas que exigían ejemplos, referencias normativas y explicaciones detalladas. Otro bloque importante estuvo relacionado con las acusaciones sobre supuestos contenidos inapropiados presentes en algunos libros escolares. Se debatió acerca de qué materiales concretos estaban siendo cuestionados, quién autorizaba su utilización y cuál era realmente el procedimiento mediante el cual esos libros llegaban a los centros educativos. En este punto aparecieron referencias a competencias de las comunidades autónomas, editoriales y procedimientos administrativos, lo que añadió un componente técnico a la discusión. Los participantes en la mesa también abordaron el uso de determinadas afirmaciones que circulan con frecuencia en el debate político sobre educación y diversidad afectivo-sexual. Se preguntó por la base de algunas de esas declaraciones y por la existencia de datos o documentos oficiales que las respaldaran. Como suele suceder en este tipo de formatos televisivos, las intervenciones fueron rápidas y las réplicas inmediatas, dificultando que cualquiera de los participantes pudiera desarrollar respuestas largas y matizadas. La conversación se volvió especialmente intensa cuando comenzaron a compararse decisiones adoptadas por diferentes gobiernos autonómicos, incluidos algunos presididos por el Partido Popular. Esa comparación pretendía analizar si existían diferencias entre el discurso político mantenido públicamente y determinadas actuaciones administrativas relacionadas con materiales educativos o programas desarrollados en los centros escolares. El debate también puso sobre la mesa una cuestión recurrente en la política española: ¿hasta qué punto determinadas controversias educativas responden a problemas generalizados o, por el contrario, a casos concretos que posteriormente adquieren una enorme repercusión mediática? Esa diferencia resulta relevante porque condiciona la percepción pública y la respuesta política que se ofrece desde los distintos partidos. A medida que avanzaba el programa, el tono fue elevándose y las interrupciones se hicieron más frecuentes. Los distintos participantes defendieron posiciones muy diferentes sobre el papel que debe desempeñar la escuela pública, la libertad educativa, los derechos de las familias y las competencias de las administraciones.
En un formato de estas características resulta habitual que la percepción del público dependa tanto del contenido de los argumentos como de la capacidad comunicativa de quienes intervienen. La seguridad al responder, la rapidez para replicar o la habilidad para explicar conceptos complejos en pocos segundos suelen influir notablemente en la valoración posterior que realizan los espectadores. Tras la emisión comenzaron a aparecer numerosas reacciones en redes sociales, donde diferentes usuarios destacaron momentos concretos del debate para respaldar interpretaciones muy distintas. Algunos consideraron que Esther Muñoz tuvo dificultades para responder a determinadas preguntas, mientras que otros defendieron que el formato del programa favorecía las interrupciones y hacía complicado desarrollar cualquier explicación extensa. Como ocurre habitualmente en la política española, cada espacio ideológico interpretó el mismo debate desde perspectivas muy diferentes. Quienes son críticos con el Partido Popular destacaron aquellos momentos que consideraban más comprometidos para su portavoz. Por el contrario, simpatizantes del partido señalaron que determinadas preguntas fueron especialmente incisivas y que el desarrollo del programa no permitió un intercambio equilibrado. Más allá de las valoraciones partidistas, el episodio volvió a poner de manifiesto la enorme importancia que tienen hoy los debates televisivos dentro de la comunicación política. Un solo programa puede generar miles de publicaciones en redes sociales, fragmentos virales y análisis posteriores que prolongan durante días la repercusión de lo ocurrido en el plató. También evidenció cómo asuntos relacionados con la educación continúan ocupando un lugar central dentro del debate público español. Las cuestiones vinculadas a contenidos escolares, derechos de las familias, diversidad, currículo educativo o competencias autonómicas suelen generar posiciones muy definidas entre los diferentes partidos políticos. En este contexto, la estrategia comunicativa adquiere una importancia considerable. Los responsables políticos deben ser capaces de responder con precisión a preguntas complejas, manejar datos correctamente y explicar propuestas que en muchas ocasiones requieren un importante contexto jurídico o administrativo. El episodio sirve igualmente para recordar que las políticas educativas suelen analizarse desde múltiples perspectivas. Además del debate ideológico, existen cuestiones técnicas relacionadas con la elaboración de los currículos, la selección de materiales, las competencias de las administraciones y la autonomía de los centros educativos, aspectos que a menudo quedan simplificados cuando el intercambio se produce en televisión. Otro elemento relevante es el papel desempeñado por los medios de comunicación en este tipo de debates. Los programas de actualidad buscan confrontar posiciones diferentes, plantear preguntas exigentes y facilitar que los representantes políticos expliquen sus propuestas ante la audiencia. Esa dinámica puede producir momentos de gran intensidad, especialmente cuando existen desacuerdos profundos sobre asuntos sensibles. En cuanto a las posibles consecuencias políticas, resulta difícil establecer un impacto inmediato a partir de una única intervención televisiva. La percepción pública depende de numerosos factores, entre ellos la cobertura posterior de los medios, la difusión en redes sociales, las respuestas de los partidos y la evolución de la actualidad política durante los días siguientes. Lo que sí parece claro es que la educación continuará siendo uno de los grandes ámbitos de confrontación política en España. Las diferencias entre los principales partidos sobre esta materia afectan a cuestiones relacionadas con el currículo, la libertad educativa, la igualdad de oportunidades, la atención a la diversidad y el papel que deben desempeñar las administraciones públicas. En definitiva, el debate protagonizado por Esther Muñoz volvió a situar estas cuestiones en el centro de la conversación pública y generó interpretaciones muy distintas entre analistas, partidos políticos y ciudadanos. Mientras unos consideraron que la dirigente popular atravesó una intervención especialmente complicada, otros defendieron que el intercambio reflejaba la tensión habitual de los debates televisivos y que las conclusiones dependen en gran medida de la perspectiva de cada espectador. Como sucede con frecuencia en democracia, corresponde finalmente a los ciudadanos valorar los argumentos expuestos, contrastar la información disponible y formarse su propia opinión a partir del conjunto de hechos y propuestas presentadas por los distintos actores políticos. Fue precisamente en ese momento cuando el debate cambió completamente de ritmo. Hasta entonces la conversación había transcurrido entre declaraciones previsibles y respuestas que cualquier portavoz político lleva preparadas antes de sentarse en un plató de televisión.
Sin embargo, bastó una nueva batería de preguntas para que la tensión comenzara a hacerse evidente. Cada intervención obligaba a concretar más. Ya no bastaban los mensajes generales ni las críticas al adversario político. Los presentes empezaron a pedir ejemplos específicos, referencias a normas concretas y explicaciones sobre determinadas decisiones adoptadas por administraciones gobernadas por el propio Partido Popular. Esa exigencia hizo que la discusión abandonara el terreno de los eslóganes para entrar en cuestiones mucho más precisas. La conversación giró entonces hacia los materiales educativos utilizados en algunos centros escolares. Se preguntó quién aprueba esos libros, cuál es el procedimiento para su selección y qué margen tienen realmente las comunidades autónomas para intervenir en ese proceso. Cada respuesta abría inmediatamente una nueva cuestión, mientras el resto de participantes aprovechaba cualquier contradicción para profundizar todavía más. En ese instante el ambiente del plató ya era completamente distinto al del inicio del programa. El tono seguía siendo respetuoso, pero mucho más intenso. Las réplicas llegaban prácticamente sin pausa y los tiempos para responder se reducían cada vez más. La sensación era la de asistir a un auténtico intercambio de argumentos donde nadie estaba dispuesto a dejar pasar una afirmación sin pedir una explicación adicional. Mientras avanzaba el debate, comenzaron a aparecer referencias a decisiones adoptadas en distintas comunidades autónomas. Algunos colaboradores señalaron que determinadas políticas educativas habían sido desarrolladas bajo gobiernos del Partido Popular, lo que llevó la discusión hacia la coherencia entre el discurso político y la gestión realizada desde las administraciones. Ese fue uno de los momentos que más atención despertó entre quienes seguían el programa. La conversación dejó de centrarse únicamente en propuestas futuras para analizar actuaciones ya realizadas, comparando declaraciones públicas con medidas aprobadas en diferentes territorios. El intercambio ganó profundidad y el foco pasó de la confrontación ideológica al análisis de decisiones concretas. La portavoz popular intentó insistir en la necesidad de reforzar el papel de las familias dentro del sistema educativo, defendiendo que los padres deben conocer con detalle determinadas actividades desarrolladas en los centros escolares. Frente a esa posición, otros participantes argumentaron que la legislación educativa ya contempla mecanismos de información y participación de las familias, planteando que el verdadero debate consistía en determinar hasta dónde deben llegar esas competencias. La conversación derivó entonces hacia un asunto mucho más amplio, el modelo educativo que cada formación política propone para España. A partir de ahí comenzaron a aparecer cuestiones relacionadas con la autonomía de los centros, la libertad de cátedra del profesorado, el diseño de los currículos y el equilibrio entre los derechos de las familias y las obligaciones del sistema educativo. Lejos de relajarse, el debate continuó aumentando en intensidad. Cada nueva cuestión obligaba a cambiar de tema sin apenas tiempo para cerrar el anterior. Esa dinámica hizo que el programa adquiriera un ritmo muy ágil, aunque también dificultó desarrollar explicaciones extensas sobre cuestiones jurídicas o administrativas especialmente complejas. Mientras tanto, en las redes sociales ya empezaban a circular los primeros fragmentos del programa. Usuarios de distintas sensibilidades políticas compartían los momentos que consideraban más relevantes, acompañándolos de interpretaciones completamente diferentes según su punto de vista. Algunos destacaban determinadas respuestas de Esther Muñoz como ejemplos de firmeza política, mientras otros subrayaban las preguntas más comprometidas y las réplicas recibidas durante el debate. Con el paso de los minutos, el interés dejó de centrarse exclusivamente en el contenido de las intervenciones para trasladarse también al impacto político que podía tener aquella aparición televisiva. Analistas y comentaristas comenzaron a debatir si un intercambio de este tipo podía influir realmente en la percepción pública de los ciudadanos o si, por el contrario, solo reforzaría las posiciones ya existentes entre los votantes de cada partido. Más allá de las valoraciones inmediatas, el episodio volvió a demostrar hasta qué punto la comunicación política ha cambiado en los últimos años. Hoy un solo debate televisivo puede convertirse en tendencia durante horas, generar miles de comentarios y producir numerosos vídeos con fragmentos seleccionados desde perspectivas muy diferentes. Cada intervención queda registrada, analizada y reinterpretada prácticamente en tiempo real. Precisamente por eso, los representantes políticos preparan cada comparecencia con enorme detalle.
Ya no se trata únicamente de convencer a quienes siguen el programa en directo, sino también de ser conscientes de que cualquier respuesta puede circular posteriormente de forma aislada en redes sociales, multiplicando su repercusión mucho más allá de la audiencia inicial del espacio televisivo. Mientras el programa llegaba a su recta final, el intercambio seguía centrado en la educación como uno de los grandes asuntos de confrontación política en España. Quedó patente que las diferencias entre las distintas formaciones no se limitan únicamente a cuestiones ideológicas, sino que alcanzan también aspectos relacionados con la organización del sistema educativo, las competencias de las administraciones y el papel que corresponde a las familias, al profesorado y a las instituciones públicas. Con el cierre del debate comenzaron las primeras reacciones políticas y mediáticas, que prometían mantener viva la discusión durante los días siguientes. El contenido del programa ya había trascendido el propio plató para convertirse en un nuevo episodio dentro del intenso debate público sobre educación, un ámbito que continúa siendo uno de los principales focos de confrontación entre gobierno y oposición. Y hasta aquí el análisis de hoy. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que este debate cambia la percepción sobre la estrategia del Partido Popular en materia de educación o piensas que todo quedó en un simple choque televisivo? Déjanos tu comentario porque nos encanta leer y debatir con vosotros. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir al día de toda la actualidad política, con análisis, debates y las imágenes más comentadas del momento, recuerda dejar un buen me gusta, porque ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este contenido a más personas. Y, sobre todo, suscríbete a Minuto Político y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí encontrarás cada día las noticias políticas más importantes, explicadas de forma clara y con todo el contexto necesario para que puedas sacar tus propias conclusiones. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!